Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión de nuestro módulo 3. Es un estar aquí con ustedes y pues bueno, trabajando nuevamente con la doctora Raquel Hernández, quien dará continuidad a la sesión anterior. Espero se encuentren todos muy bien y pues bueno, doctora, le cedo la palabra. Cualquier cosa, pues aquí estamos para apoyar. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, ¿me escuchan con claridad? Sí, Sí, maestra. doctora. Sí, maestro, sin problema. Sí. Ok, pues el día de hoy pues vamos a trabajar un tema muy importante y bueno, continuando lo que son las competencias docentes. En la sesión pasada revisamos qué son las competencias, su devenir histórico que ha implicado y que hoy en día, cómo las escuelas en los distintos niveles educativos, en específico en los que estamos o en los que están en educación básica y yo que trabajo en el nivel superior, yo creo que las competencias que hemos venido trabajando pues han tenido mucho que ver con esta realidad contextual, esta realidad educativa que hemos tenido, y creo que hay una función, hay un personaje tan importante que está dentro de estas competencias, y él se llama docente, ella se llama docente, y que finalmente cubrimos una labor tan loable que esto es esto de ser maestro. Así que esperando que en este momento, creo que no sé si está avanzando mis diapositivas, perdón. Yo no veo que avancen. Ok, No, ya, no avanza. No, también yo veo nada más como la carátula. ya. Creo que ya está ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ya, perfecto. Bueno, entonces estuvimos revisando y les decía, bueno, esto de las competencias y un poco de historia y sobre todo la labor docente que nosotros cumplimos. Me gusta cuando toco este tema de hablar del profesor, de lo que ha implicado también en esta historia, en estos antecedentes sobre estas competencias que son necesarias, que son importantes, llámese en el contexto donde lo quieran denominar, desde los marcos internacionales, nacionales, estatales, locales, regionales. Yo creo que hemos desarrollado, por eso les decía, una función muy relevante, esto de ser maestro. Hoy en día la sociedad realmente nos está exigiendo más y más. La tecnología ha sido tan necesaria, tan importante para nosotros en nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana. Yo creo que ha sido muy relevante el considerarla para nuestro quehacer docente, para atender a estas estrategias de enseñanza para el logro de aprendizajes significativos. Imagínense cuántos retos los profesores no hemos tenido y las competencias profesionales que hemos desarrollado a lo largo, y más aún que en esta sesión anterior, que retroalimentando toda esta importancia de las competencias, yo creo que hemos ido evolucionando, no solamente los maestros que trabajan con niños o maestras que trabajan con los niños, sino también de todos los subsistemas educativos que hemos tenido a partir de este sistema nacional que nos rige, con una línea de cómo podríamos nosotros llevar a cabo estos procesos. Entonces, podrán haber mecanismos, podrán haber lineamientos, acuerdos y todo lo que implique cómo tendríamos. Siempre he dicho que el discurso está bien padre, bien bonito, el hablar, pero la realidad que nos mira, una sociedad que nos está mirando a nosotros en el trabajo de la vida cotidiana, de la vida diaria, yo creo que desde ahí nosotros partimos de estas realidades que vivimos. Una chica normalista que va de preescolar y va al jardín de niños, cómo se va desenvolviendo. Un joven, una joven que de primaria y que va a educación primaria, cómo se va desenvolviendo. Y los que están en los niveles, en este caso de la licenciatura, en inclusión educativa, imagínense toda esta diversidad de atención al alumnado, cómo va a ir evolucionando también en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El día de hoy voy a atender este tema que a partir de las competencias, de poder entender
que han implicado a lo largo de la historia, pues ahora es tocar este punto de la sinergia que tienen las competencias, qué bona en esta relación que van teniendo muchas perspectivas, concepciones y acepciones que tenemos acerca de las competencias docentes. Así que el tema que vamos a trabajar el día de hoy es cómo este conjunto de ese todo, de la parte holística, nosotros podemos definir en esta sinergia de ese todo algunos aspectos que se van relacionando y que tienen mucho que ver con nuestro quehacer como profesores. Yo creo que la labor dentro de este magisterio que estamos y que hemos decidido y que tomamos la mejor decisión de ser maestros en el nivel de donde estemos. Yo sé que aquí nos visitan maestros que están en universidades, maestros que están en maestrías, maestros normalistas, maestros en educación, en servicios de educación especial. Realmente nos une algo que es enseñar, educar, enseñar a esta niñez, a esta juventud, a este adulto. Nos han conferido entre la confianza de los padres y madres de familia y la sociedad en general, nos ha conferido de que nosotros somos un pilar fundamental en el trabajo. Por eso los maestros hoy en día tenemos que levantar la voz y decir que el ser maestro, por eso esto de las competencias, de que nos reúne varias, es una esfera muy grandísima, el tener estas competencias, y creo que nos une a nosotros a levantar esta voz y decir que el maestro es un pilar fundamental en la tarea o en el arte también de enseñar. Entonces, me gusta mucho la carrera, la disfruto y se los comparto con toda la honestidad, y me apasiona cuando estoy en el aula y estoy trabajando con los alumnos o explicando alguna clase o desarrollando actividades. Me apasiona lo que hago, y yo creo que el día de hoy el tocar este tema de varios aspectos que ya implica, pues esto de la sinergia, porque esto de desarrollar estas competencias docentes y de lo que ha implicado a lo largo de nuestra historia, de este magisterio, que pues hoy en día, pues todo lo que ha venido a abonar, sobre todo para bien. Quizás hay críticas que pueden destruir, pero también hay críticas que nos están construyendo. De la destrucción podremos construir a este nuevo docente del siglo XXI, este nuevo docente contemporáneo que tiene muchas aristas tan importantes para el desarrollo profesional. Entonces hay mucho que hacer, que tenemos que ir realizando, y bueno, pues la intención pues es conocer todas estas áreas. Voy a poner, no sé si lo conocen, Ken Robinson. La verdad, él habla sobre que esto de la creatividad es un área. Él es un escritor, un educador también, y dice él que me molesta que critiquen a los profesores porque son importantes en nuestras vidas. Entonces, los invito a que revisemos primero este video tan bonito, tan interesante, que a mí me pareció compartirlo con todos ustedes, de que no nos olvidemos en dónde estamos, porque eso de hablar de ser competente en la docencia implica un trabajo detrás de esta actitud que tenemos los profesores frente al grupo, y hablando en todos los niveles educativos. Así que, si me permiten, les voy a colocar este video para que lo revisemos y a ver qué opinan. Me dicen si escuchan, si no lo voy a reiniciar. La importancia de los profesores en tu vida. Es decir, yo creo que es uno de los trabajos más exigentes que una persona pueda tener. Y lo digo de verdad. Es una profesión con muchas dimensiones. Y lo cierto es que siempre me ha molestado que la gente que no se dedica a la educación critique tan a la ligera la manera en la que los profesores hacen su trabajo. Tienes que trabajar con 20 o 30 vidas o más durante 40 minutos o una hora, y luego se van y te llega otro grupo, sobre todo en primaria o en el instituto, y todos ellos son personas con una vida llena de esperanzas y expectativas. Son vidas complejas. Traen al aula sus experiencias de casa, de la calle, sus intereses culturales. No deja de ser un momento más que tú compartes con ellos.
Así que ser buen profesor conlleva muchas cosas. Una de ellas es que obviamente necesitas saber la materia, aunque yo creo que no siempre tienes por qué saberlo todo. Hace unos años participé en un evento en Vancouver y el invitado de honor era el Dalai Lama. Le hicieron una pregunta. Se quedó muy pensativo. Y entonces tomó aire y pensamos, seguro que va a decir alguna genialidad. Se inclinó hacia adelante, todos nos inclinamos hacia adelante y dijo, no lo sé. Yo pensé, qué decepción. ¿Cómo que no lo sabe? Eres el Dalai Lama. Pero luego dijo, nunca lo había pensado. Y se dirigió al público y preguntó, ¿qué pensáis vosotros? Me encantaron dos cosas de ese instante. En primer lugar, el que es uno de los grandes maestros en el mundo no tiene reparos en decir, no lo sé. Es el mayor experto mundial en algunas áreas del conocimiento, pero no lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Es imposible. El conocimiento y la comprensión humana es un entramado muy denso, y nosotros sabemos solo una parte. Algunos saben más que otros, pero ninguno sabe más que una fracción de todo lo que hay. Ese es uno de los motivos por los que la cultura humana ha tenido tanto éxito. Somos una especie altamente colaborativa. Somos capaces de codificar nuestro conocimiento y compartirlo de múltiples formas, a través de la música, del arte, de la danza, de la literatura, de modos muy distintos. Pero ninguno de nosotros nacemos en un vacío. Somos herederos de la historia de la humanidad, si somos capaces de conectar con ella. Esto me parece muy importante porque los profesores de hoy sienten la presión de tener que saberlo todo. Y es algo totalmente honesto que los profesores digan, no lo sé. Socialmente todos soportamos la presión de fingir que sabemos cosas que no sabemos. Y lo segundo que dijo es algo muy sencillo. ¿Qué pensáis vosotros? Esto indica que el aprendizaje no es un monólogo, sino que es una relación, es una conversación. Y los grandes profesores de la antigüedad lo sabían. Sabían que el aprendizaje se produce a través del diálogo, la conversación y la interacción. Los grandes profesores son alumnos y los grandes alumnos son profesores. Son todo al mismo tiempo. Así que eso es lo que conlleva ser un buen maestro de escuela. En parte, has de entender que formas parte de una relación, que no te limitas a transmitir lo que sabes a gente que no lo sabe. Eres un catalizador que mejora la comprensión de todos. Hay cosas que tienes que saber, pero un buen profesor debe conocer su materia, saber de su tema, pero también debe saber hasta dónde alcanzan sus conocimientos. Los buenos profesores también son buenos facilitadores. Hay muchas personas que tienen un gran conocimiento especializado, pero no son buenos profesores. Para ser un buen profesor hay que practicar el arte de enseñar, si lo concebimos como una forma de arte. Es como ser un buen médico. Hay un montón de recursos, ideas, técnicas y estrategias. Es saber qué aplicar aquí y ahora. Es una relación, de eso se trata. Los alumnos no tienen por qué caerte bien, tú no tienes por qué caerles bien a ellos, pero tiene que haber algo del profesor que les despierte la curiosidad, que les impresione. Un buen profesor te anima, del mismo modo que uno malo te desanima. Me acuerdo de profesores que con solo levantar una ceja te hacían sentir fatal. Les hacías una pregunta y te hacían sentir ridículo por haberla hecho. Así puede que le cojas manía a una asignatura. Tenéis una responsabilidad muy grande. No hay que agobiarse, pero los profesores tenéis una influencia tremenda. Mi vida está llena de profesores así. Bueno, pues, ¿qué les pareció este video? Y hay una pregunta que es el ejercicio número 1, el que vamos a realizar, con base a esta percepción que tiene este autor. ¿Ustedes cómo consideran actualmente que el profesor es pieza fundamental en el desarrollo integral a quienes educamos? ¿Y por qué sería? A ver, es el primer ejercicio número 1. Pueden escribirlo en el chat, por ahí si me ayuda la maestra Ili, y voy a dejar de compartir la presentación para escucharlos y verles. Cielo por ahí levantó la mano. Bueno, para mí es importante que los maestros para la educación de los alumnos, porque nosotros los ayudamos a crecer y a desarrollar ese pensamiento que ya
que ya tienen, o sea, de esa manera los apoyamos. Ok, gracias. Creo que estaba Lourdes, ¿verdad? Sí, Lourdes. Hola, buenas tardes. Yo considero que es muy importante un profesor, un maestro que le enseñe a los niños el cómo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se confunde el que, ok, termina una carrera, puede enseñar la materia, pero no, porque nosotros los profesores o maestros o licenciados nos preparamos de diferentes formas, ya que vemos el desarrollo de los niños, vemos varias didácticas, vemos juegos lúdicos y cosas así, y sabemos el cómo transmitirles ese proceso, cómo transmitirles ese conocimiento, más que los que no son profesores o los que no estudian algo que ver con eso, pues se les dificulta un poco más, inclusive pues muchas veces nosotros como alumnos no llegamos a comprender lo que ellos nos quieren transmitir, ya que tienen otra diferente preparación. Ok, gracias, Lulu. ¿Quién más está? Daniela Priego, que levantó la Sí, buenas tardes. Bueno, yo pienso que sí son pieza fundamental, no única, pero sí una de las piezas fundamentales. Los padres de familia también forman parte y toda la comunidad que está involucrada en cuanto a la educación. Sin embargo, también en cuanto al docente o al profesor, pienso que formaliza lo que es el aprendizaje ya de una manera pues más concreta, y también que puede también llevar pautas o guías, no solamente también a los niños, sino también el cómo poder ayudar a los, ¿cómo se llama? A los padres a que también en casa estemos como que en una misma sintonía. Entonces trabajar en conjunto, pero a veces le toca pues al profesor ser ahora sí que esa guía. Y dentro de la escuela pues ser el facilitador, el que proporciona las maneras, y pues también el que los ve de cierta manera. A veces los niños en la escuela son de una manera y en casa son de otras. Y en la otra es el ejemplo, porque para los niños, los maestros, aún, bueno, hablando, yo estoy en preescolar y veo que siguen mucho el ejemplo del maestro. Si el maestro ve que no se lava las manos, o sea, entonces el niño es, ¿por qué yo y tú sí? Es que, ¿por qué nosotros sí y tú no, no? O maestra, ya no se ha lavado las manos, o cosas así. Entonces también como ejemplo, pues formamos parte de esas partes fundamentales para su desarrollo y todo. Okay. Gracias, Daniela. No sé si leo por ahí algunos de los mensajes que están en el chat. Por ahí comenta Miriam Díaz que es importante ya que ayuda a formar cualquier profesión. María Gómez nos comenta que es muy importante, dice, pero que los padres también son muy importantes en el desarrollo de los educandos en educación básica. Ana Belén Morales comenta que el profesor es pieza muy importante ya que es un guía para el alumno y el que se encarga de formar un ambiente en el que el alumno desarrolle sus conocimientos. Nayeli del Ángel considera que sí es muy importante ya que lo encamina desde muy pequeño con sus conocimientos necesarios para poder formar un buen aprendizaje en sus alumnos. Angélica nos comenta que el docente juega un papel muy importante en la educación de los niños y adolescentes. Jessica del Ángel comenta que es importante el profesor porque ayuda a los alumnos a desarrollar sus conocimientos con diversas estrategias. Doria comenta que es importante el docente en la vida porque es el guía del estudiante que desea formarse para lograr retribuir algo nuevo a la sociedad. Jessica Ramírez comenta que el profesor tiene un papel muy importante en la educación de un alumno, por lo que tiene una gran responsabilidad, fomentando siempre que los niños aprendan mediante actividades didácticas, pero también tomando en cuenta que es un trabajo en equipo, docente, alumno y padres de familia. Y nos comenta Jonathan Fernández que el maestro es un papel importante porque es la única fuente de aprendizaje que se tiene. Por ahí comenta Beatriz Jiménez que desde su punto de vista es fundamental el docente, ya que a través de ellos van adquiriendo conocimientos, además de ser una guía para los alumnos. También por ahí tiene José López levantada la mano. Sí, pues yo, en mi opinión, sería de que, pues sí, el maestro sí forma parte pilar, principalmente, pues, de nuestra sociedad, porque
aparte de educar, como ahora es el modelo nuevo reciente, que es ser inclusivos, que atender también a esas necesidades. Y que a pesar de que tú te sepas, como decían el autor, por más que tú te sepas muchas cosas o una gran enciclopedia, ante todo es pues saber cómo enseñar, porque esta es una carrera en sí también humana. Y pues si bien pues el ser docente sí es algo importante en nuestra sociedad, porque nos forma no solo de conocimiento, sino también a reforzar nuestras habilidades. Y creo que ya son todos los comentarios. Más ahí ahí en el chat. Sí, Ok. Estoy muy de acuerdo con todos sus comentarios que acaban de expresar. Si bien es cierto, algo decía Daniela sobre el predicar con el ejemplo y algo que decía también el último participante sobre esta parte que nosotros educamos a humanos. O sea, no es nada fácil. Cuántas personitas están bajo nuestra responsabilidad y de lo que implica. Entonces, de esa responsabilidad que tenemos como profesores, está detrás de todo lo que comentaban algunos de ustedes, a esta comunidad que está alrededor de esa educación integral, de ese niño o de esa niña o de ese joven o de ese adulto, que están los padres de familia, que está el director, que está no sé, está la comunidad en general, la localidad de donde vive, están los maestros, está el supervisor, todos los agentes educativos que intervienen en un proceso integral en este desarrollo. Pero si bien es cierto, el dominar tantos temas, porque no podemos tener un buen dominio de los contenidos, y que es parte fundamental, también es necesario, pero no es el todo. Entonces el todo es cuando yo ya estoy, cuando alguien dijo, el qué quizás ya lo sabemos, pero entonces aquí viene el punto, el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a realizar, y el cómo vienen algunos argumentos que han implicado a este quehacer educativo a través de estas estrategias innovadoras que ustedes implementan, que implementaban los maestros para que el niño aprenda o que la niña aprenda. Entonces hay un trasfondo que ha implicado hoy en día tener muchos desafíos y muchos retos que tienen los profesores al estar en un grupo dado. A lo mejor habrá un joven, en mi vida he estado en un grupo de niños, jamás, pero yo sé que la docencia o sé que el ser docente implica mucho esfuerzo, mucha dedicación y quiero ser maestro. Algunos chicos que están aquí de primer semestre, que han ingresado aquí a la escuela normal y que realmente el enfrentarse a un grupo de alumnos o al ver o al observar estas habilidades que tiene el profesor, que es la observación participante, entonces uno nota algunas cuestiones que han implicado, híjole, esto no lo sabía, esto no viene en el libro, ¿no? Esto no viene en lo que me están enseñando todavía. Entonces hay cosas que en contenido curricular que tengo que aprender, pero también hay cuestiones que en los contenidos de la vida cotidiana están y tengo que tomar decisiones. Entonces, la toma de decisiones para una competencia docente en estas habilidades que debemos de tener en el siglo XXI, que mencionan algunos autores, pues finalmente cae en el ejercicio de estas realidades que en un mundo muy exigente, porque cada vez es más, nos tenemos que ir los profesores en esta actualización. ¿Y qué implica esta actualización? Desde varios temas y ámbitos, no solamente el lado del contenido, voy a desarrollar este tema de manera transversal o este tema que tenga que ver con la inclusión, que tenga que ver con la integralidad, que tenga que ver con todo lo que implica a un todo, a ese niño o esa niña. Entonces, imagínense los compromisos y las responsabilidades sociales que tenemos los profesores hoy en día, más aún con tantas cuestiones que hemos vivido y en la actualidad y todos estos cambios y transformaciones que va teniendo la educación en general. Entonces, sí se hace necesario, pero a mí me está comprometiendo. Y como decía, es que no lo sabemos todos los profesores. Quizás en un momento dado, un joven o un niño, una niña pregunta y necesita, los niños luego preguntan, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el por qué? Y andan preguntando el por qué. Y a veces el maestro, quizás tenemos una gran habilidad de poder responder
y quizás no sea una respuesta que lo que está esperando nuestro estudiante. Porque tenemos que dar, estamos acostumbrados de esa educación que hemos venido en esta transformación de docentes, pues estamos acostumbrados a que le tengo que responder al alumno. ¿Cómo? A lo mejor es erróneo. Imagínense, la respuesta que le voy a dar al alumno es errónea. Entonces, eso es la parte que tenemos que tener cuidado. Y la honestidad de decir, en un momento, quizás no sé, trabajemos juntos para investigar y tener una respuesta clara, concisa. Por eso hablaban de conversar, de dialogar, que creo que serían las formas en que pudiéramos tener en esta enseñanza de estimular o de transmitir un conocimiento, no solamente transmitir el conocimiento, sino es conversar con nuestros alumnos de temas actuales, de temas de historia, de temas que han implicado, que hoy en día vienen siendo un resultado. Entonces, hay desafíos y hay compromisos que tenemos como docentes para este desarrollo y estas habilidades. Muchísimas gracias por los comentarios que acaban de decir todos los participantes. Y pues vamos a conocer algunas perspectivas de las competencias docentes. Hay una gama, como no tienen idea, todo el mundo, a lo mejor cuando esto inició, esto de las competencias y quiénes, cómo se define, pero algo que ha quedado bastante claro, y sobre todo en el hacer, porque ahora cómo aplico mi competencia docente, ¿no? El punto es, ya entendí que es la competencia docente, pero, o qué son las competencias, y ahorita vamos a hablar un poquito de qué son las competencias docentes, y actualmente cómo la mirada que se tiene a estas competencias, y sobre todo algo que hablaba uno de ustedes, sobre estas competencias humanas, porque trabajamos con los seres humanos. Entonces, en este ejercicio número 2, a ustedes, ¿qué entienden ustedes por una competencia? Ya trabajamos la primera parte, por eso es la sinergia, la primera parte de las competencias. Ya saben ustedes qué significan cómo la hemos venido trabajando y las perspectivas de historia que les manejé en la sesión pasada. Ahora le agregamos a este punto clave, ahora, ¿qué es ser una competencia docente? O sea, ¿qué entienden ustedes por competencias docentes? A ver, ¿quién me puede decir? Igual escríbenlo en el chat, en una hojita o en abierto en audio para escucharles. Buenas tardes. Hola, Sí. buenas tardes, bienvenida. Pues yo entiendo como competencias docentes un conjunto de conocimientos, actitudes, yo creo actitudes y habilidades que tenemos nosotros como personas para ir desarrollando y que se muestre igual en muchos aspectos, que podamos ejemplificar cada de esas habilidades de diferentes formas y en diferentes ámbitos. Ok, muy bien, gracias, Itzi. Que por aquí veo. No sé si alguien más quiere participar. Ah, Lourdes. Adelante. Lourdes levantó la mano por ahí. Sí, para mi competencia, sí estoy de acuerdo con mi compañera, pero también agregándole el poder proponer más ideas, tener nuevas, saber, proponer cosas como tipo, si un niño se le está dificultando aprender de una manera, de otra manera puedes agregar nuevas dinámicas, tal vez una mejor forma para que el niño le vaya mejor, o sea, no sé si me explico, es que me distraje. Pero, o sea, saber proponer nuevas cosas, tener nuevos ejemplos, nuevas ideas, nuevos objetivos y obviamente llegar a nuevas metas. Ok, gracias, Lourdes. Y acá en el
En el chat, bueno, en el chat nos comenta Daniela Priego también, que es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que debe tener un docente para poder guiar el potencial de forma integral. Rubén Cruz comenta que las competencias docentes se refieren a las habilidades, conocimientos y capacidades que un docente educador necesita poseer para llevar a cabo con éxito su labor de enseñanza, facilitar así el trabajo de los estudiantes. Ricardo nos comenta que, bueno, son habilidades y aptitudes que se deben reflejar en la práctica docente para afrontar la situación de los diversos grupos y cómo adaptar los contenidos a su realidad, logrando el aprendizaje significativo. Ricardo, ¿verdad? Sí, Ricardo Gutiérrez fue el último comentario que teníamos por ahí. Ok, gracias. Te voy a nuevamente compartir este ejercicio número 2. Las competencias docentes, les quedó bien claro lo que es las competencias. Se anexa la docencia, entonces es como el qué y el para qué. O sea, ¿para qué tener competencias en un profesor? ¿Para qué desarrollarlas? Entonces hablan ustedes de y coinciden varios, y coinciden en su mayoría las habilidades, esta movilidad de saberes, por eso hablan de saberes. Y más ahorita en los programas de estudios que están manejándose actualmente, hablan de los dominios de los saberes, en este perfil deseable de un profesor, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, hay una cuestión aquí de hablar de esta movilidad como el conocimiento, las habilidades, las actitudes, las destrezas, los valores que van a impactar, pues que tienen que impactar en el desarrollo profesional del mismo profesor, pero para quienes va a ir dirigido este proceso de la enseñanza hacia el logro de estos aprendizajes, pues y quiénes son, pues a nuestros estudiantes, porque nos preparamos para ello. Yo creo que en la escuela, sin alumnos, nosotros imagínense cómo nos sentimos, ¿no? Y más en la temporada de pandemia, ¿no? El no verlos físicamente, el saber cómo estaban, el que sonrieran, el niño que estaba trabajando, el que estaba en el piso, el que nos interrumpía, el verle simplemente físicamente, el ver todo el proceso de aprendizaje, nos hacía falta. Por una razón, creo que llegaron esta situación que vivimos y que nosotros nos vino a movilizar más nuestros esquemas, a movilizar mucho más y a aprender y a reaprender lo que ha implicado esto de las competencias. Entonces, y el profesor por eso tiene estos desafíos que han implicado muchos cambios. Por ende, en algunas definiciones que tienen pues los autores o algunos autores, se van a encontrar con una diversidad, pero hubo estas apreciaciones por algunos. Pues la activé y no prende porque estás. A ver, ¿cómo se ve? Bueno, ahí ni se ve que es chocollo, pero sí se ve muy chocollo en. Pues sí. iPhone de Doria. El audio de Doria, sí. Habló, pero bueno, y entonces hay algunas definiciones que han implicado pues unos análisis y se van a encontrar, casi todos o coinciden en su mayoría, creo que lo hablan desde las distintas experiencias que ellos han vivido del nivel que están trabajando. Entonces, entre uno de ellos que se manejan, Philippe Perrenot tiene varios libros, sobre todo cuando habla que las competencias docentes tienen que ver con aptitudes, pero para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera la vez rápida, pertinente, creativa, múltiples recursos cognitivos, saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, evaluación y racionamiento. O sea, es una cuestión amplísima de lo que implica tener una competencia. Tiempo. Entonces, en ese sentido,
el hablar, por eso hablaban de esto de la movilización de estos saberes, ¿no? Y de estos recursos que vamos a ir utilizando, y pues esto es uno de los autores que se están manejando para hablar también de competencias. Él define también lo que es competencia y también define hacia la competencia docente. Otro autor, otro autor es las competencias de Andara, de la docencia, habla sobre competencias de docencia del educador. Son aquellas acciones que se ejecutan para la realización de las funciones y tareas vinculadas con la labor académica, para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la aplicación de la didáctica. Es decir, son todos aquellos recursos que nosotros podemos utilizar y las llevamos al aula y trabajamos. Es cuando hacemos las planeaciones, ¿no? Tú planeas, a veces la planeación no es que hacerla por obligación porque ya me la encargaron, y más si te estás formando en las escuelas normales, lógicamente haces fichas, haces una planeación, ahorita haces proyectos, etcétera, depende pues a los campos de formación que vayan desarrollándose. Bueno, tú estás haciendo un plan. Entonces, en ese plan tienes que tener una mirada. Si soy maestra dentro del aula, tengo el grupo de primero, segundo, o dependiendo de dónde estés, en el nivel de donde te encuentres, pues tengo que pensar en dónde voy a dirigir. Entonces, estas tareas que voy a ir desarrollando con las actividades, las tengo que vincular a decir a una realidad que estoy viviendo con un niño que de primer grado, de las necesidades que se van surgiendo y también de los intereses. También reviso mi libro a ver cuáles son las sugerencias, porque hablan de sugerencias para este proceso de la enseñanza y el aprendizaje, y utilizan y creo que todos los normalistas y todos los profesores, algo nos ha quedado tan claro en esta aplicación cuando ustedes hacen su secuencia didáctica y pues dicen el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces lo tienen tan claro, tan clarito qué es lo que tienen que ir colocando. Los niños de nuevo ingreso que apenas están, o los jóvenes maestros que están en el ingreso aquí en la formación de maestros, pues yo creo que están aprendiendo y van a aprender el cómo planear y realmente todas las actividades que voy a proponer o que voy a diseñar, tengo que tener pensadas con el grupo con el que voy a trabajar, porque no puede ser inventado o pásame la planeación, porque es que yo tengo 4º grado y estoy en la escuela, no sé, X, y tu compañero está en la misma escuela X, pero en la Y, pero ¿saben qué? Es el mismo grado, pásamela y comparte. Son necesidades distintas, son grupos diferentes. O sea, una cosa es el formato con los indicadores, a otra cuestión, a que yo tengo igualita la misma información. Entonces, esta conducción que hablan sobre la enseñanza hacia la aplicación de una didáctica, pues debe estar acorde a esas necesidades. Quizás no me tengo que esforzar más, o sea, a lo mejor por lo rápido, lo práctico, o ya compro las planeaciones. Entonces, hay de todo en esta vida también de los maestros, ¿no? Quienes lo hacen, pues están en esa libertad, pero yo no estaría tan de acuerdo en ese sentido, porque los maestros tenemos una gran capacidad, pero una grandísima capacidad para el diseño, porque eso es algo base fundamental para atender, ¿no? Ya sea que hagas el proyecto, ya sea que hagas la planeación, ya las situaciones didácticas que desarrollas, ya sea que tú estés haciendo fichas, de acuerdo a estas necesidades. Entonces, es una de las áreas, dice, cómo gestionar realmente estos procesos de aprendizaje. Entonces, muy relacionado a que la aptitud y la actitud va conjuga. Entonces, esta conjugación que ha implicado, esta sinergia de lo que ha implicado todos los aspectos que giran a un punto en común. Estamos hablando de estas actitudes, por eso hablan de ser apto para, yo soy apto para esto, yo soy hábil para esto. Entonces, pero mi ser, el lado del ser, entonces, ¿dónde queda? Es donde ahí, la actitud es donde ahí le ponen el estilo de la docencia. O sea, tú tienes que generar un estilo de docencia para crear todos estos ambientes de aprendizaje. Entonces, eso es una tarea permanente, es una tarea que es inacabada.
Imagínense, el profesor como el médico, salen tantas enfermedades, tantos que me tengo que estar actualizando porque llega, porque decidí ser médico, me gusta la medicina, pero yo decidí ser maestra, me gusta ser maestra, y llegan muchas generaciones, muchos niños, historias distintas que vamos teniendo a lo largo de todo estos momentos, y que de alguna manera todos son distintos. Estoy en una escuela normal, educo a normalistas, estoy en 5º semestre, pero el siguiente semestre me dan a otro grupo, y no porque vaya a darme a mí, o a lo mejor me dieron el mismo curso para darlo el siguiente año, con el mismo semestre, son alumnos distintos. Entonces mi planeación tiene que ir cambiando, tiene que ir transformando. No va a ser el copiar y pegar y es lo mismo lo que hicieron el año pasado. No, son condiciones diferentes, porque tenemos que conocer a este grupo. Otra de las concepciones que también se están manejando, Bedoya en el 2008 señala sobre el saber pedagógico, que representa el objeto como producto del proceso de la enseñanza y aprendizaje. Por ello, el profesor tiene el compromiso de transformar el conocimiento científico disciplinar en un conocimiento posible de enseñar. Entonces, si estamos hablando, fíjense las palabras claves que hablan entre el ser apto, con actitudes, estar hablando de esta aplicación, de la aplicación de la didáctica, de la realidad en donde yo voy a intervenir directamente como profesora con todas las materiales o con todos los recursos que tenga en el momento, ya sea recursos cognitivos, recursos materiales, recursos didácticos que me van a ayudar para lograr y decir, pues voy a transformar este conocimiento, y lleva una mirada una mirada disciplinar, pero no como la disciplina exacta, no, una mirada disciplinar hacia una enseñanza efectiva. Yo creo que es una tarea muy importante, y en una concepción que podemos tener acerca de esto de las competencias docentes. Entonces, los tres conceptos abonan a algo muy importante, a una transformación docente. Entonces, un maestro innovador que transforma, que hace los cambios pertinentes de su propio quehacer, es cuando uno llega, terminé mi clase o terminé mi jornada todo el día, y ustedes están para decírmelo porque son maestros, y llegan de la clase o llegan de la escuela, del trabajo, y dicen, bueno, a ver, ¿ahora qué hice, no? A ver, Raquel, ¿qué hiciste el día de hoy en tu enseñanza? ¿Qué cambios puedo hacer para mejorar? Porque mañana voy a volver a ver a mi grupo. Entonces tengo que hacer cambios importantes acerca de lo que implica. Por eso la tarea o el arte de enseñar esto implica mucho trabajo. Y a decir, híjole, ¿para qué decidí ser maestro? Decidiste ser maestro y tenemos que salir adelante. ¿Por qué? Porque eso es una carrera tan bonita, tan prometedora. Y sí se los digo por toda la experiencia de lo que ha implicado estos años que he llevado como profesor en los distintos niveles educativos donde he tenido esas experiencias. Yo creo que nos ha permitido crecer tanto a mí, y se lo digo, como profesional, como persona, de mejorar. No todo lo sé, pero sí, en ese todo que no lo sé, investigo. O sea, desde ese todo que no lo sé, voy y busco, porque soy una persona que no me quedo con lo que me han enseñado, no me quedo con pero tampoco voy a criticar, como bien decía en el video, no criticar a mis maestros, sino apoyar y abonar de que ambos podemos tener de manera conjunta, lograr un propósito que es el aprendizaje. Entonces mi aprendizaje debe de ser significativo hacia una de las competencias tan importantes. Yo apelo mucho a esta parte del desarrollo humano, apelo mucho a las actitudes en una formación profesional. Eso es algo que me ha quedado muy claro a lo largo, pues, de estos años. No sé si está aquí en las concepciones, en estas perspectivas, porque voy a hablar de implicaciones, quedó claro. O sea, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No sé si tengan por ahí dudas, preguntas. No, maestra. Ernesto. No, maestra, ninguna. Perfecto. Este es el ejercicio número 3. Vamos a realizar un anagrama, el anagrama de algunas palabras que
hemos tocado, que hemos hablado, y los van a organizar, es decir, arrastran las letras a sus posiciones correctas para ordenar la palabra o frase. Les voy a compartir el enlace, espero que no, que no haya ninguno. Por ejemplo, a ver la primera. Bueno, les voy a dar el enlace y ya lo vamos a ir, y ahorita lo abro en pantalla completa para irlo viendo qué palabra es. Permíteme, déjenme y les dejo de compartir. A ver. ¿Listo? A ver si pueden ingresar. Están facilitas, ¿no creen que están difíciles? A ver si encontraron las palabras. Voy a compartir pantalla. A ver aquí ¿sí se observa el anagrama? O sea, ya para empezar. Sí, maestra. Sí, si le dan mí. en el enlace que les di, lo pueden hacer cuantas veces, igual como en la sesión pasada, las veces que ustedes quieran. Si le dan a iniciar, ahí está el desorden de las letras. ¿Qué palabra sería? Competencia, no. Ándele, creo que sí. Y lo vamos a ir moviendo. Por ejemplo, háganlo de su celular o de su computadora. ¿Ya vieron la primera? Nos vamos con la segunda. La segunda. Ahí, ¿cuál sería? ¿Qué palabra sería? A ver. Les dije que estaba bien fácil. Docentes. A ver, docente, Yuri. Ok. ¿Ya está? Ok, vámonos con la tercera. Saberes. Saberes. Sí, muy bien. Qué bárbaros, maestros. Muy inteligentes. Muchas felicidades. Creo que ya lo hicieron. Ya. Número 4. Está fácil. ¿Enseñanza? Ah, no, perdón. Sí. Es que a mí me apareció otra en el... Actitudes, ¿no? Vamos a ver la A. A ver. Acá. Ok. Actitudes. Aquí vamos a la T. La I. Ahí está. Vamos con la 5. Ahora sí. ¿Quién le había atinado? Enseñanza. Enseñanza. Enseñar. Ya está. Nos vamos con la penúltima. ¿Cuál es? Didáctica. Didáctica. Ya, la T. Ok, y nos vamos con la última. Aprendizaje. Aprendizaje. Bien.
Efren. Listo. Ok. Hola, mi puntuación, imagínense, 130. Ok, espero que les haya gustado. Y ahí lo pueden ustedes, lo pueden hacer cuantas veces quieran. ¿Está en público? O sea, no hay ningún problema. Nos vamos con el siguiente. Bueno, ya no es un jueguito, ese es un video. Se llaman las voces de los expertos, estas habilidades que han implicado pues en este siglo XXI y pues les hacen una entrevista a varios. Entonces me gustaría que lo escucharan y cheque qué habilidades están mencionando que se deben desarrollar en este siglo XXI en los profesores. Así que lo escuchamos. Déjenme ver si en la hora de compartir, lo voy a compartir en audio, porque creo que no sé si escuchaba. Algunos eran, si se escucha entrecortado, quiere decir que las redes de ustedes de internet están un poco bajas, porque luego me pasa aquí, me dice nula o me dijo inestable, entonces está baja y se va a escuchar entrecortado. Ahorita que lo comparta nuevamente. Bueno, y vemos cuáles son estas habilidades. Los escuchamos. La primera pregunta es si efectivamente esas son nuevas habilidades y son solo del siglo XXI, ¿no? Lo que se viene pensando y cuando se analizan las distintas conceptualizaciones, porque hay muchas de esas nuevas habilidades, se nota que hay muchas que se vienen enseñando hace mucho tiempo y hay muchas trayectorias educativas y experiencias educativas que apuntan a esas habilidades. Yo creo que la gran cuestión es cómo pensar para lograr que la matriz escolar actual admita que se puedan ir incorporando cada vez más prácticas pedagógicas y didácticas que apunten a estas nuevas habilidades, a la colaboración, a la resolución de problemas y bueno, y a todas las otras que implican. Así que me parece que hay que ir por ese lado a pensarlas. Bueno, las habilidades del siglo XXI plantean de alguna manera una capa distinta a los contenidos, a lo que podemos pensar como el currículum tradicional, que es una capa que posiciona a los docentes en un rol desafiante pedagógicamente, que ya no es simplemente la transmisión de la información, del conocimiento, del programa curricular, sino que es además enseñar a pensar, enseñar a crear, enseñar a discutir, a cuestionar el orden, no solamente a sostenerlo. Por lo tanto, necesitamos repensar la práctica docente. Muchos ya lo están haciendo, muchos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Muchos tienen las ideas, pero no saben cómo llevarlas a la práctica. Necesitamos condiciones que las permitan llevar a la práctica, condiciones materiales, condiciones de trabajo, salarios más dignos, tiempo para preparar clases, para reflexionar con los colegas y también condiciones metacognitivas, que uno pueda ser capaz de afrontar preguntas pedagógicas nuevas, de redefinir las prácticas, de pensarlo con colegas, no hacerlo solos. En eso es muy importante el rol de los equipos directivos en las escuelas, que son los que pueden conducir institucionalmente esas preguntas. Creo que hay mucho que ya se está haciendo, de lo cual se conoce poco y que necesitamos alentar el diálogo sistémico, el diálogo horizontal de los educadores. Son necesarias que las trabajemos en las aulas y mi propuesta, mi apuesta es que no solo son necesarias porque en sí mismas las necesitamos para vivir de una manera completa, en cualquier plano, personal, profesional, social, académico, o sea, son necesarias para poder desarrollarnos en el mundo que ya tenemos, sino que además son necesarias en la educación y en las aulas porque nos ayudan a aprender mucho mejor lo que tenemos que aprender. Es decir, que tienen una doble funcionalidad. En sí mismas las necesitamos, trabajar en equipo, pensamiento crítico. Es que además esas mismas habilidades nos permiten aprender más y aprender mejor y que todos aprendamos. Siempre va a haber
conocimientos, habilidades que se van a ir actualizando y que vamos a necesitar incorporar en la mochila que tengamos cuando salgamos de la escuela. Pero de lo que estamos hablando en realidad son una serie de habilidades y conocimientos que no son del siglo XXI, son también del siglo XX, siempre han sido necesarias y siempre las hemos tenido, pero no las hemos tenido todos. Yo creo que lo importante es asegurar que todos los niños y las niñas desarrollen esas habilidades que les va a permitir vivir de una manera más completa en su vida. Por tanto, hay que distinguir entre lo coyuntural, cosas concretas, no sé, la robótica, que puede ser muy importante, pero que puede que cambie dentro de 50 años, de otras habilidades que siempre han sido importantes y ahora son urgentes que las trabajemos en el aula para habilitar, valga la redundancia, a nuestros alumnos, pero insisto también para asegurarnos que todos son capaces de aprender y de salir de la escuela siendo capaces de aprender a lo largo de la vida. Las habilidades del siglo XXI están definidas hace varios años y nosotros, por suerte, el año pasado en el Consejo Federal de Educación se celebró el marco para la organización de los aprendizajes, que genera un nuevo modelo de escuela secundaria que lo que tiene como base es trabajar las capacidades y que los chicos empiecen a trabajar por proyectos. Estas capacidades y estos proyectos buscan que ellos puedan aprender lo que se consideran las habilidades del siglo XXI. Aprender a aprender todo el tiempo, aprender a trabajar juntos, trabajo en equipo, resolución de conflictos, poder hacer estrategias para el cambio, ser líderes. Los niños de hoy necesitan aprender en su escuela algunas cosas muy importantes. La más importante es aprender a aprender, lo que quiere decir prepararse para una jornada en que se aprende a lo largo de la vida, porque las profesiones del futuro son inciertas y van a desaparecer en olas sucesivas. Entonces, él o ella va a tener que se recapacitar a lo largo de la vida. En las escuelas, enseñarles la resolución colaborativa de problemas, no de problemas matemáticos cerrados, pero problemas abiertos, que aprendan a reflexionar sobre su realidad, sobre su comunidad y también sobre el mundo. Entenderse como ciudadanos globales. También aprender a desarrollar empatía, que es lo que nos hace humanos. Vamos a vivir un futuro en que la inteligencia artificial va a reemplazar trabajo humano en una velocidad nunca antes vista. Eso quiere decir que nuestros atributos humanos serán lo que va a nos diferenciar de máquinas. Entonces, empatía es un valor muy importante. Solo un humano puede desarrollar empatía con otro humano que sufre, por ejemplo. Aprender en ese sentido, vivir juntos. Aprender a tener resiliencia, lo que quiere decir que cuando las cosas no marchan más, saber se reinventar. Y también cuando comete errores o se expone a riesgos y las cosas marchan mal, poder levantarse e iniciar todo de nuevo. Esto será muy importante para el mundo incierto que viviremos. Listo. Déjame. Mano en una. Vamos a verla. Permítame tantito.
En este ejercicio número 4, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué habilidades del siglo XXI mencionaron los expertos? ¿Cuáles serían estas habilidades? A ver, díganme en el chat y en abierto. ¿Y por qué serían? Estaba José López, adelante. Pues una de las habilidades del siglo XX que mencionaron en el video fue el de la resolución de problemas. Si bien en la sociedad vivimos entre infinidad de conflictos y por ende, incluso y obviamente la escuela no es la excepción. Obviamente va a haber niños que se conflictúen, que se lleven incluso después de llevarse pasados a golpearse o agredirse. Entonces, porque el otro hizo esto, porque el otro hizo tal cosa que le molestó, o sea, un sinfín de factores, pero que si bien en los maestros deben tener esa iniciativa de fomentar cómo solucionar pues los conflictos no de otras maneras, no violentas como normalmente ahora en la sociedad se está mostrando, sino a través del diálogo, la mediación, en la escucha y el escuchar al otro, pues los problemas o las diferencias por los cuales se originaron el conflicto para buscar una solución adecuada. Muy bien, gracias, José. Rubí. Buenas tardes, bueno, pues yo aquí anoté varios, pero pues me gustaría destacar algunas que resaltan más pues nuestra humanidad como seres humanos, nuestro desarrollo más en lo emocional, en lo social, que sería el trabajo en equipo, la resolución colaborativa de problemas, el entenderse como seres globales humanos, el ser empáticos, aprender a vivir juntos y la resiliencia, ya que eso pues fomenta más como que nuestros valores y nuestras actitudes más como seres humanos que estamos pues en una determinada sociedad, convivimos y todo eso y pues tenemos que como fortalecer más eso. Sí es bueno saber mucho, aprender, tener buena retención y todo eso, pero yo creo que esta parte humana es la más indispensable que se debe desarrollar porque pues somos como que formadores de personas, contribuimos en la formación de determinados alumnos. Gracias. Okay, gracias, Rubí. ¿Alguien más en abierto? Bueno, por aquí en el chat hay algunos comentarios. Sí, adelante. Bueno, José Antonio Fray comenta que habilidades del siglo XXI, enseñar a aprender, aprender, pensar, crear, cuestionarse, diálogo sistémico, trabajo en equipo, trabajo crítico para tener habilidades para la vida en sociedad. Angélica Zavala igual comenta, trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Nayeli comenta aprender a desarrollar todas las capacidades para que el alumno aprenda. Diana Muñoz comenta empatía, trabajo en equipo, diálogo, aprender a aprender. Angélica Lorenzo comenta enseñar a aprender, diálogo, trabajo en equipo. Empatía, comenta también Angélica. Y por ahí Nayeli Leiva también nos comenta aprender a aprender, ser empático, resiliente. Igual, bueno, Cruz también comenta lo mismo, aprender a aprender, a pensar, a crear. Ok, con los comentarios de todos ustedes, los del chat y los que estuvieron en abierto, estas habilidades del siglo XXI con varios expertos que mencionaban, esta parte de la gestión emocional está muy latente en los programas de estudio de educación, en el caso de primaria, en el 2011, si más no recuerdo, planteaba acerca de la educación socioemocional.
y cómo era un programa o un programa solito con algunas dimensiones, retomando muchos autores que implicaban desde estos marcos internacionales que han hecho investigación acerca de esto de la gestión emocional, o sea, era en su momento, pero que es necesario trabajarlo en el aula, trabajarlo y porque teniendo esta gestión emocional, pues implicaría esto de la resolución de problemas, entender lo que es la resiliencia, ¿no? No todas las personas atienden a estos obstáculos y a veces se quedan y hay que apoyar a ese tipo de estudiantes, el que no logre tener la resiliencia. La empatía no solamente es entender la otra persona, porque quizás no estoy viviendo lo que está viviendo la otra persona, sino también hay una empatía más cognitiva, que ese repensar y ese pensar acerca de mí, qué hacer como profesora, me hace entender a lo mejor algunas cuestiones que yo no estoy viendo en ese momento. Entonces, hay algunas consideraciones que son muy importantes en estas habilidades y vuelvo a insistir, habla sobre estas competencias más humanas en el docente, unas competencias humanas que han implicado un trabajo diario y que han implicado en desarrollar. Por eso hablamos y también reitero en varios momentos esto de las actitudes de las personas, ¿no? Como bien coincidimos todos los profesores que estamos aquí, coincidimos que independientemente de mi dominio de contenido, el dominio de mis temas, el dominio de todo lo que implica, hay otras áreas que yo tengo que ir desarrollando, ¿no? Cuando manifestaban anteriormente, decían, no, pues que los niños tenían estos estilos de aprendizaje, ¿no? Y entonces los estilos de aprendizaje, pues imagínense, pues ya no están hoy en día, que es lo que manejamos en la sesión pasada, ¿no? Ahora ya manejan estas dimensiones ante el pensar de nuestro estudiante, que pues no solamente utiliza toda una gama, lo que ha implicado pues el funcionamiento de nuestro cerebro. Ya tanto es que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ya hay estudios que han desarrollado pues una serie de cuestiones que dicen pues es un todo, o sea, implica un todo, ¿no? Y ese todo que estamos hablando de este ser humano, ese todo pues ha hecho un gran trabajo, o se ha hecho un gran trabajo pues a través de todas de todos los procesos que han implicado a lo largo de esta historia que ha implicado el ser profesor, ¿no? El antes y el después, ¿no? Cuando nos ponen cómo era la educación hace muchos años y cómo era el docente, mejor dicho, hace muchos años, cómo es el docente de hoy. Cómo vamos viendo que va creando otras expectativas, ¿no? Por eso les decía, hoy existió en ese programa un programa de educación socioemocional y me pareció bastante interesante, ¿no? Porque hay varias dimensiones que tenemos que ir trabajando. Hoy en día, pues ya lo relacionan, ya se embona o se relaciona con otras áreas que pues yo tengo que irlo trabajando en el momento preciso, indicado, necesario que se dé dentro del aula. O sea, no podemos escapar que las emociones o que las habilidades, pues tenemos que irlas trabajando sin dejar a un lado a todo lo que implica el contenido curricular. El contenido sí es necesario, pero no es indispensable, ¿no? O sea, es indispensable cuando tú ya estás involucrando, pues todas estas áreas que hablaban, ¿no? Aprender y tener esta metacognición hacia estos análisis, a la profundidad de lo que implique hablar de temas en general y pues en este discurso y en esta plática y en las conversaciones, que es lo que hablan en la intención, el conversar de manera sistémica, pues todos estos temas que pues hoy en día, o las problemáticas sociales que están surgiendo hoy en día y que es un interés personal que tienen nuestros alumnos. A lo mejor estoy hablando en un momento dado de las matemáticas o en un contenido curricular y un niño dice, y maestra, ¿y por qué sucedió esto en tal país? ¿O por qué? Y salió de la nada, van de decir, no tiene nada que ver con lo que yo estoy abordando, pero al niño le surge una duda. Entonces, en esa duda que tiene el niño, el desarrollo, él está
también está pensando, está repensando en algunas cosas, que a lo mejor lo vio en las noticias, o lo contaron ahí en su casa, o lo escuchó en algún lado en la radio cuando lo traían a la escuela, no se sabe, pero el punto que tuvo la duda, que tuvo la pregunta, y no sé qué se está saliendo del contexto, está interesado en un tema que le llamó la atención. Entonces nosotros a veces, no, ubícate. Ya después decimos que el ubicarlo otra vez al contexto de las matemáticas, hasta el maestro, no sé cómo, nosotros, por eso es el arte de enseñar, ¿no? Nosotros a veces hasta relacionamos ese tema que él tenía de interés con las matemáticas, con lo que estaban abordando en ese momento. Y el maestro es un hábil en esa competencia docente, es un hábil. Y nos ha pasado, y les ha pasado a muchos de los maestros y los maestros jóvenes o niños y niñas que no es que no estén en la atención hacia ese contenido. Como a veces los maestros dicen, bueno, y a ver, ¿por qué? Mejor lo vemos en otro momento cuando toque, no sé, historia, y entonces ahí es donde se va a tocar esos temas, pero el niño le interesó precisamente en el momento que estabas abordando otro tipo de temas, ¿sí? O otro tipo de contenido, pero le interesó. Entonces esto de ser transversal, o esto de ser el relacionar temas que están moviendo al mundo y que los alumnos les está generando una duda o quiere saber tu opinión, pues uno a veces dice, bueno, mi opinión es esta, ¿no? Entonces cuando dice, consideras, ¿no? O tú, ¿qué crees sobre esto, no? Entonces cuando uno pone a repensar, hacia ese análisis de la realidad que está viviendo los profesores con estos temas actuales que se están dando a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, pues estas habilidades que hablan de trabajar en la resolución de problemas, en la educación emocional, en el aprendizaje colaborativo, que ahora lo manejan también dentro de los programas, como enfoques, ¿no? El aprendizaje por colaboración, ¿sí? El aprendizaje para la vida, que nosotros todos los contenidos que estamos abordando deben de ser contextualizados, ¿no? Entonces, en ese contexto real, pues es el que tenemos que ir trabajando al desarrollo de estas habilidades. Entonces, tenemos tareas y todos los profesores aquí tenemos mucha tarea para ir reconsiderando en nuestro trabajo como docentes. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta sobre este tema del hablar sobre las competencias o las competencias docentes. No, maestra, todo bien. Muy bien. Entonces nos vamos en la siguiente. Hay algunas implicaciones dentro de esto de las competencias, ¿no? En los años 90, por ejemplo, los docentes se centraban básicamente en los procesos de enseñanza, es decir, yo voy a transmitir un conocimiento, pues esto me enseñaron a mí. Fíjense la formación que tenemos nosotros, ¿no? Somos educados, somos de un siglo anterior para educar un siglo de 21, una formación que tenemos con una reformación que hacemos para educar a los nuevos que vamos a formar, ¿no? Entonces nos vuelve, y más en el tiempo histórico de nosotros, o de la maestra Ili, o de una servidora, que nos dieron una educación muy diferente, o una formación muy diferente a la que ustedes están teniendo hoy en día, ¿no? Nosotros no teníamos tecnología, jamás llevamos el celular, ni una tablet, o sea, no existía nada de eso. Para nosotros no existía nada en nuestro alcance, cuando la tecnología ya existía, ¿no? Pero no era para nosotros todavía en ese momento. Entonces nos educaron con una teoría, a lo mejor entre que era tradicional, entre que era conductista, pero pues nos formaron. Pero entonces los maestros en ese tiempo decidimos, imagínense, decido ser maestra, y entonces me enfrento a un mundo de que nada más era enseñar y quizás el dejarnos transmitir este conocimiento. Entonces el transmitir un conocimiento que nada más quedaba ahí, con eso tenía que aprender. Entonces, cuando uno es curioso, o sea, la verdad que uno les mata la curiosidad, y nosotros nos mata los maestros nos tienen que dar curiosidad de lo que estamos enseñando, de lo que van a ir a aprender. Entonces, hay estos procesos que ya no quedaban en el año 90, pues que ya no quedaban en la enseñanza. Ahora, ¿cómo van a aprender? Entonces,
cuando se da esto de las competencias docentes, hablan de competencias profesionales. Entonces, ¿cómo dispara la situación de un periodo hacia unas competencias profesionales como un resultado de transformación del conocimiento? Hablaban de esto como un motor de la economía, un factor determinante de la competitividad de los mercados. Y eso lo quedaba claro por cuando hablamos en el término de competencias, ¿no? Entonces, en el sentido de los docentes, como contenido de un saber específico, tiene una importancia que se puede reconocer. Es decir, qué tan hábil o qué tan la actitud en estos valores, en estas destrezas. Hay un saber específico que te ha determinado a ti como maestra, como maestro, que tú eres hábil en algo. Eres muy bueno, por eso en la sesión pasada, ustedes, ¿para qué son buenos? O sea, ¿qué competencias ustedes creen que han desarrollado? Entonces, por ahí yo anoté algunas que ustedes me empezaron a expresar y les dije, ese dibujito que hicieron en la sesión pasada lo voy a ocupar en la sesión 3. ¿Por qué? Porque es muy importante saber en las competencias según que yo creo tener y algunas que voy a ir desarrollando de acuerdo a todo este mundo de información que ha sido relevante, pero que me va a servir ahora cómo me apropio yo de esta información para poderlo aplicar pues en mi vida cotidiana siendo como profesora y como un profesional. Entonces, esto habla sobre unos momentos dentro de esta historia, nos habla acerca de esta competencia profesional. Entonces, en el año 2009 hay estas implicaciones, porque son implicaciones que han tenido hacia una práctica educativa. Desde ahí provienen estas terminologías, maestras y maestros, cuando hablan en los programas de estudios, que la práctica docente, que la práctica educativa, que la práctica profesional, que la práctica reflexiva. Entonces, todos estos términos se han adjudicado de estos momentos que pues ha implicado acerca de la cuestión profesional. Entonces, hay unas implicaciones de esta práctica educativa en la generación de situaciones que condicionaban el conjunto de competencias docentes para articular saberes sobre núcleos problemáticos en el marco de una educación de calidad. En estos autores que manejaban pues acerca de estas competencias, pues en estas condiciones que sentían que había, tenían que articularse pues todos los saberes que se han venido manejando desde que son las competencias a llegar a una competencia pues profesional y sobre todo más hacia el quehacer docente. Perdón ahí por el cerito, lo voy a corregir. En el año 2000, 2003, 2009, Perrenaud 2004, 2012 y Pimienta 2012, entre otros autores, son un referente en la definición de las competencias profesionales del profesor. Es decir, en la lista de competencias docentes destacan algunas cualidades. Dinamizan la interrelación del proceso de aprendizaje y el ejercicio de la profesión. O sea, por eso este tema le llama esta sinergia, ¿no? Esta relación de estos términos que van existiendo en cada momento que ha implicado la función del profesor. Entonces estamos hablando del ejercicio de la profesión docente, es decir, de la práctica que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, la segunda cualidad que comentan estos autores, que intervienen en la adquisición de conocimientos en el desarrollo de habilidades, actitudes que se transfieren a situaciones profesionales, con comportamientos observables en el ejercicio de la profesión. Entonces, sí son los conocimientos, pero también hay que agregarle, pues nuevamente, pues estas habilidades que se han venido mencionando y las actitudes, ¿no? Hacia el desempeño profesional. La tercera cualidad que menciona, que son inseparables del contexto, donde se ejerce la práctica educativa, el aula, en la actuación del docente. Se da la relación entre los atributos personales y el lugar de trabajo. Entonces, y ese término de atributos lo han manejado ahorita en los programas de estudio, sobre todo en educación media superior, maneja qué atributos debe tener el maestro. En otros manejan qué características, en otros manejan qué dimensiones. O sea, hay una
unas situaciones de diferenciar de acuerdo al contexto donde estamos desarrollando, pero un atributo está hablando, bueno, qué característica debe de tener esta personal o profesional que debe tener un maestro de educación básica, un maestro de telesecundaria, un maestro de educación superior, y que desempeñe ese atributo hacia el mundo del trabajo, a la vida laboral, ¿no? Entonces, por eso hablan de una actuación docente, una actuación donde interviene el profesor, pues con toda esta movilidad de saberes. En el 2014 está hablando de esta sinergia de los saberes que provienen de varias disciplinas. Se afina para que se resuelvan problemas relacionado esto con las habilidades que mencionaron los expertos y que ustedes comentaron, las que identificaron en el siglo XXI. Entonces, que se resuelvan problemas para que se tomen decisiones y que se respondan a las exigencias del mundo contemporáneo. En este artículo, porque es un artículo donde hicieron un análisis sobre esta sinergia de saberes y estos saberes que han implicado pues que en la sociedad nos están exigiendo más y más y más. Y si nos dicen, a ver, maestra Raquel, eres apta y tienes actitudes en esta actuación docente, pues desde luego que, pero ¿qué más vamos a dar? Es como al otro día, ¿qué más voy a dar con el grupo? Porque yo ya abordé esto. ¿Qué más vamos a dar en nuestro quehacer de docente? Entonces, la exigencia en este mundo contemporáneo en que estamos es más aún. Entonces, maestros que están ingresando, uno, al servicio profesional docente, que están ahorita en la formación inicial, que están aquí en las escuelas normales, que están formando, hay exigencias, sí, pero una exigencia de la sociedad. Porque independiente de la mirada, porque es cíclico esto, independiente de esa mirada que tengamos nosotros o que se tiene esa mirada de que el profesor que forma al maestro y que le mira todas esas habilidades y todas esas actitudes, ese profesor que yo estoy formando, este profesor va a ir a la institución educativa de primaria, de preescolar o en el caso de inclusión que va a distintos niveles educativos. Entonces, se enfrenta a esa realidad. Entonces, esa persona, ese maestro que está desarrollando una serie, que por eso habla desde el aprendizaje en una movilidad de saberes, entonces se inserta en ese mundo y que finalmente pues la mirada ahora ya la tiene de los padres de familia, del director de la escuela, del conjunto de maestros, de los niños con los que estoy trabajando. Ya es una mirada, ya no es la mirada quien te está formando, sino ya es una mirada y ya viene la mirada de la sociedad en general, tipificando a ese ejemplo que tanto esperan los padres y la sociedad en general de ti. O sea, porque creen en nosotros, tienen muchas expectativas en los profesores. Por eso levantar la voz hoy en día con los maestros, que nosotros somos una parte fundamental de esta vida de la docencia, se hace necesario. Entonces, desde la docencia, ese es el otro elemento, habla en su saber, que es el que tengo ya mis saberes, que yo ya sé algunos temas y domino, etcétera, pero también viene lo que es el saber hacer. Es el hacer, estamos hablando del lado del procedimiento, del cómo lo voy a realizar, que son los pilares fundamentales que maneja, por ejemplo, Deleuze, ¿no? Y el saber ser. Ese es el otro que promueve una formación, todo esto, perdón, promueve una formación para la vida y a la práctica profesional. O sea, toda esta movilidad de saberes desde el aprendizaje y desde la docencia, estamos hablando de que esta persona que se llama maestro o maestra, estamos cumpliendo una labor tan importante y tan loable que por eso esa sociedad demanda muchas cuestiones en los profesores. Quizás hay algunos países que nos hacen un comparativo, que México, que Finlandia, etcétera, cualquier país que quieran, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hacen un comparativo? Nos manejan estas similitudes o estas semejanzas, pero siempre hemos dicho que pues México se mueve de manera distinta en un sistema educativo diferente al de Finlandia, ¿no?
¿Por qué? Porque tiene otra mentalidad, otra forma, otra cultura. Entonces, ahí hay una disciplina una disciplina positiva, una disciplina que implica el aprendizaje permanente en los niños, en saber hacer con estos niños responsables, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Y en México estamos trabajando en eso, en un proceso todavía que nos hace falta cubrir muchas expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque encima tengo al papá y a la mamá que mi niño aprenda. Está diciendo que mi hijo tiene serie de dificultades. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y el maestro dice, bueno, pues es que yo no soy maestro de servicio de educación especial o yo no soy el maestro de matemáticas, pero por eso existe esto que se llama el aprendizaje de colaboración y la enseñanza colaborativa. Por ahí se mencionaba. Entonces, entre maestros, entre colegas, podemos apoyarnos. Ya hay cuestiones, por ejemplo, aquí está mi compañera, la maestra Iliana. Ella domina el inglés y lo domina muy bien, lo habla, lo escribe, lo entiende, lo comprende. Yo no lo sé dominar, pero yo a veces tengo una duda del inglés y yo voy y le pregunto, si yo no le entendía este texto, ¿me puedes ayudar o cómo lo puedo interpretar? Entonces, estoy aprendiendo también de que a lo mejor no todos lo sabemos, igual nosotros, ¿no? Y trato, ¿no? O fíjate que está en la lengua de señas, no lo sé, bueno, hubo un curso, pues me inscribí en lengua de señas y yo dije, tengo que aprender. ¿Cómo? Pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que porque tengo en mi aula un caso, tengo en mi aula 2 casos. Entonces, estoy aprendiendo y tenemos que irnos los profesores en esa actualización permanente hacia estos procesos. Entonces, no nos podemos quedar atrás. Decidimos ser maestros y quienes decidimos y quienes nos guste, pues más se agrega y se abona a la cuestión de esta parte de pues ser un maestro con unas competencias que implique una forma completa, ¿no? Que tanto se está esperando en nuestra sociedad. Ejercicio número 5, ¿a qué horas son? Ejercicio número 5, todavía creo que hay tiempo. Competencias docentes. Ya revisamos algunos marcos teóricos que ha implicado esta parte de las competencias docentes. Entonces, en la actualidad, en la sociedad actual, ¿qué competencias docentes o qué es ser un docente hoy en día en la actualidad? ¿Qué se necesitaría? A ver, ¿un docente qué? Un docente mediador, innovador, como ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Háganlo en una hojita blanca o en su cuaderno. Y bueno, ¿qué competencias docentes en la sociedad actual se puede tener? Entonces, con todas estas exigencias que nos están brindando estas herramientas para definir esto de las competencias docentes. Así que un docente actual, entonces, se los dejo para que lo hagan ahorita, les doy unos minutitos. Cuando terminen me avisan y lo ponemos en abierto. Así que ese es el ejercicio número 5 y muy pronto nos vamos.
Quien haya terminado me dice, ¿eh? Listo, José. Adelante, te escucho. Bueno, si bien las habilidades o las competencias de un docente en la actualidad, en lo personal serían, pues que sea empático, debe fomentar eso, los valores hacia los alumnos y también por aquellos quienes tienen necesidades especiales. Creativo para incentivar la motivación o el interés de los niños por aprender. El ser resiliente ante las dificultades que se le presenten, por ejemplo, bien mencionada de los niños con BAP, barreras de aprendizaje, perdón, pues buscar la forma de sobrellevar la situación para que pues todos los alumnos, aquí ya haría otras, ser incluyente. Y finalmente el ser motivador, ya lo dije. Sí, el ser motivador para fomentar también el mismo interés. Muy bien, José, gracias. ¿Es el mismo que el ejercicio que está acá? Bueno, perdón, el de Angélica, ¿o es otro?
Angélica Zavala, ¿dónde estás, Geli? Sí, Miss. Sí, soy yo. Sí, a ver, explícame tu esquema que hiciste. Sí, Miss, permítame. Yo digo que motivador, un poco de diferencia del compañero, porque yo creo que debemos de creer que los niños tienen capacidades de aprender, que todos tienen la capacidad de aprender a su propio ritmo, pero van a aprender. Resiliente, pues a veces nos oponemos al lado de que nosotros hacemos una planeación y no contamos con los recursos que ellos puedan tener. El otro debe de ser creativo, porque creo que la creatividad del maestro va a impulsar mucho a la motivación de cada niño por querer aprender. Y ay, es que lo perdí, Miss. A ver, resiliente, empático, creativo, guía, colaborativo y motivador tienes. Okay, colaborativo. Yo siempre he dicho que nosotros vamos a aprender de ellos y ellos de nosotros, entonces es un trabajo en conjunto de los dos. Muy bien. Gracias, Heli. Tengo en el chat Guadalupe. Guadalupe, creo, Guadalupe Juárez. Sí, sí, correcto. No sé si Guadalupe lo quiera comentar o bueno, lo leemos por aquí. Maestra, ayúdeme ahí. Bueno, dice como número 1, empatía, número 2, saber motivar, el tercero, ser abierto a conocer a los demás, 4, aplicar nuevas estrategias didácticas, 5, ser desempeñado, 6, entablar una buena comunicación. Por acá Nadia comenta, Nadia Rodríguez, comunicación efectiva, organización, liderazgo, tener paciencia, saber resolver problemas. Vanelli comenta, competencias docentes son ser empático, ser incluyente, dar motivación a los alumnos, ser impulsador de habilidades de los alumnos, ser guía y comprensivo. Angélica Lorenzo comenta, es guía, flexible, es resolutivo, empático, innovador. Por ahí creo que Rubí levantó la mano por acá en el... Ajá, adelante. Te escucho, Rubí, después Cielo. Bueno, adelante, Cielo. Buenas noches, maestra. Yo le puse que tener vocación primero que nada. Ser responsable, paciente, ser inclusivo, adaptable al cambio, trabajar en equipo, crítico y reflexivo, que aprenda de la tecnología y tener propio de las emociones. Muy bien, gracias. Maestra Ili. Ya no veo a la otra chica. Por ahí Daniela Priego también comentó en el chat, innovador, habilidades socioemocionales, comunicólogo, habilidades en uso de las TICs. Sandra Zavala comenta empático, incluyente, dinámico, innovador, responsable, creativo. Empático, incluyente, dinámico, innovador, responsable y creativo. Es de Sandra Zavala. Muy bien. Déjeme compartir para ver en dónde estamos. Aquí. Sí, con todos las competencias, imagínense, en la primera sesión fueron las competencias que a lo mejor que yo he desarrollado, o que he tenido, o que me han identificado, que he identificado que las tengo, fueron 2, 3 a lo mejor. Ahorita en esta segunda sesión, con esta revisión de estas perspectivas que se ha tenido, bueno, ¿qué competencias docentes se necesita hoy en esta sociedad actual? Entonces, ustedes mencionaron, creo que lo estuve aquí colocando en el Word, puse un Wordcito para retomarlas.
en donde hablaban ustedes de la empatía, esta cuestión de las habilidades socioemocionales. Alguien dijo, se requiere tener una vocación, primero que nada es tener vocación por esto de ser maestro. Quien tiene la vocación, espectacular. ¿Por qué? Porque las cosas, el flow va a surgir, ¿no? Pero tampoco aquellos que aunque no tuvieron esa vocación, el insertarse a las prácticas, el que escuchen las narrativas de la experiencia de la práctica, hace que te gustó y te nació la vocación también de ser maestro. Entonces, la vocación también tiene varios factores, ¿no? En este caso hablaban de esto de la empatía, de ser creativos, ¿no? También que la comunicación efectiva, alguien que decía comunicólogo, casi, tener muchas habilidades para la comunicación, el escucha también, una cosa es oír, te oigo, pero no te escuché lo que dijiste, entonces hay que saber escuchar. El alumno a veces necesita de nuestro tiempo, porque luego hay maestros que el muchacho, el joven o el niño, niña necesita hablar o platicar y pues necesita tiempo. Siempre una persona que requiera ser escuchada, mírenlo a los ojos, pónganle atención de lo que quiere comunicar o de lo que quiere decir o de su interés, de sus necesidades, de un asunto personal. Siempre hay que escuchar, porque el profesor también tiene que tener esa habilidad de escucha, ¿no? También que sea asertivo. La paciencia, imagínense tener paciencia y más cuando trabajamos y trabajan con niños, la paciencia, pero igual lo vas a ir adquiriendo, ¿no? No crean que se va a obtener de la noche a la mañana ser pacientes, ¿no? Entonces, la paciencia implica muchos aspectos, muchas habilidades que tienen que ver con la actitud, con nuestra personalidad, para poder enfrentar, pues, a todas las situaciones que tenemos en el aula. Resolver problemas, creo que casi todos los que estaban ahí comentando, ¿no? Las habilidades socioemocionales, ser innovador, o sea, un maestro puede llevar hacer uso de la tecnología y entre todos los recursos. A lo mejor puede ser muy sencillo en esa tecnología, pero aprendiste. A lo mejor llevas una gamificación de actividades que pueden fortalecer y los niños aprendieron. A lo mejor ir al contexto y salir con los niños y trabajar con los niños en el campo o cuando salen al recreo o cuando en una asignatura o en un proyecto que estés realizando, saques a los niños y mires la carita de los niños, de cómo están aprendiendo, o el que estén en el piso los niños pintando o haciendo actividades, los niños están aprendiendo. Entonces yo creo que eso a veces nos llena de mucha satisfacción. Y algo también muy claro, y hoy en día se está dando mucho el auge de trabajar, no tampoco decir yo soy incluyente y en una acción que realicemos los maestros ya no fuimos incluyentes. Entonces, entre el decir y el hacer, creo que hay que trabajar mucho los maestros esta parte de la cuestión de la inclusión. Entonces, ser incluyentes a todo lo que implica en atención a esa diversidad que existe y poder entender y comprender, aunque yo fui formada en otro momento histórico y aunque estoy formando y debo de entender este mundo actual, entre toda la movilidad pues que ha venido surgiendo desde pues de algún tiempo para acá en transformar la educación. Entonces sí es una cuestión pues que ha implicado y que lo que ustedes están diciendo pues tengamos ese docente de hoy en una competencia que implique el crear o generar o gestionar la propia docencia hacia varios ámbitos en este desarrollo profesional. Muchísimas gracias por sus comentarios. Los voy a tomar en cuenta en el trabajo que se va a realizar en la siguiente sesión porque los voy a necesitar. Y bueno, para ir cerrando, en el marco común europeo de referencia para las lenguas, aprendizaje, enseñanza y evaluación del Consejo de Europa en el 2002, hablaban esto de que ayudan tanto, porque ellos se dedican en esta área, ayudan tanto que a los estudiantes jóvenes como a los adultos
a desarrollar estas actitudes, permiten desarrollar estas actitudes, los conocimientos, las destrezas necesarias para llegar a ser más independientes a la hora de pensar y actuar, y a la vez más responsables y participativos. Por eso cuando ustedes hablaban de este punto de la toma de decisiones o la resolución de problemas, yo creo que esto implica ser más responsables, también más participativos en la relación con otras personas, porque también tienes argumentos. Por eso cuando decía en el video Ken Robinson, ¿no? Que los maestros son una parte fundamental en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, el relacionarnos con otras personas, el platicar, el dialogar, el conversar, yo creo que nos hace más rico en el sentido humano para poder compartirle lo que sabemos. Entonces, de esta forma, el trabajo contribuye a fomentar esta ciudadanía, por eso hablamos de una sociedad que de tener esta inclusión hacia una sociedad también democrática y participativa. Entonces, este marco común maneja algunas 6 áreas o 6 aspectos que mencionan acerca del maestro, de las competencias docentes, de ser un maestro competente. Entonces, un maestro que debe de crear, gestionar y mediar en las situaciones de aprendizaje, es decir, a la toma, a la generación de decisiones, a las formas de explorar y comprender esta gama de posibilidades de poder aprender. Entonces, hablamos de estas situaciones de la vida cotidiana, del planteamiento que le hacen los niños, de surgir estas dudas y que de alguna manera estamos trabajando y estamos aprendiendo también nosotros como profesores. Otra área que mencionan este marco europeo es atender a la dimensión afectiva. Entonces, implicar a los alumnos, es decir, a la autonomía que está relacionado con la gestión, tanto de los factores afectivos como los cognitivos. O sea, si conoces, si sabes, por eso el dibujito me llamó la atención, ¿no? Conexión afectiva en la sala de clases. Habilidades docentes para el desarrollo socioemocional. O sea, estar en este mundo del saber, en el aula, pero todos están trabajando y todos están participando y todos de alguna manera están contribuyendo en sus aprendizajes. Entonces, la parte afectiva se hace necesario. Entonces, el maestro, no porque esté sonriendo el maestro, el maestro está, a lo mejor van a aprender los alumnos. La sonrisa implica una reacción de un sentimiento, de esa emoción que le trajo o le aludió a alguna situación, pero no todo el tiempo va a ser. Entonces, en ese tiempo de ese mundo de afectividad, el niño a veces se nos acerca, el niño quiere hablar, el niño quiere comunicarnos algo de alguna situación. Entonces, este marco europeo no habla de esta autonomía que también tienen los niños en los factores afectivos. La otra es la comunicación intercultural. Entonces, habla sobre esta reflexión sobre las identidades culturales, facilitando claves que ayuden al conocimiento mutuo y que permitan fortalecer una actitud de apertura hacia otras culturas. O sea, si vemos la comunicación intercultural, multiculturalismo, que por ejemplo en México no solamente aplica a lo que es el rubro de la etnia, estamos hablando de unos enfoques o de unas dimensiones o también de ámbitos que nos desenvolvemos en una sociedad entre la política, la cultura, la etnia, todo lo multicultural que puede existir. Entonces hay una identidad y hay una idiosincrasia que nos está identificando como Estado mexicano. Entonces, en ese Estado mexicano hay una educación, hay un sistema educativo, entonces nosotros tenemos que crearle un pensamiento creativo, un pensamiento reflexivo que le va a permitir al alumno conocer de todo lo que implica esta gama de estas posibilidades hacia aperturarlo, que existen pues otras culturas. Entonces, pues es una flexibilidad. Lo otro es participar en la institución de enseñanza y desarrollarse profesionalmente. No solamente habla del docente que tenga pues estos conocimientos, hablábamos del docente a la capacidad de observar lo que ocurre en la clase y sea capaz de cuestionar si la evaluación es eficaz y adecuada a la metodología del contexto. Es decir, estoy valorando
todo lo que estoy enseñando en el momento de la clase, en de que dentro de mi institución hay una serie de pues situaciones que se están viviendo, o tengo que hacer el proyecto escolar, o tengo que hacer la ruta de mejora, o que tengo que hacer actividades que vayan a fortalecer al trabajo con el grupo o al trabajo con toda la escuela. Imagínense todo lo que va a implicar, que el docente va a movilizar todo, y tenemos que tener también a este maestro, que por ahí lo mencionaron, que sea innovador en su enseñanza para aprendizajes que signifiquen en la realidad del alumno, ¿no? De lo que está viviendo en este contexto. Evaluar la actuación y el aprendizaje, es decir, estar abierto al autocuestionamiento, análisis de la propia actuación docente, con el objetivo de identificar los aspectos que funcionan y los aspectos que se pueden mejorar. El docente podrá definir un plan personal de formación y el paso siguiente será animarse a experimentar nuevas prácticas. Me encantó esta parte porque la evaluación no lo está viendo como una situación de que hay una calificación, es lo que tiene el sistema educativo. Se tiene que emitir una calificación. Entonces, la valoración que implica este proceso de evaluación, independientemente de los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar, mi actuación como profesora hacia esta revalorización que yo estoy haciendo de mi docencia, entonces, ¿hacia dónde va a ir? Entonces, eso es lo que permite tener la autorreflexión. Entonces, la autorreflexión de mi práctica docente para que podamos experimentar otras nuevas prácticas que se están mencionando o que se pueden mencionar hacia un futuro, porque pues yo no sé qué va a pasar mañana en el aula, ¿no? De lo que planeé, de lo que realicé, de lo que diseñé, pero no sé qué vaya a pasar. Entonces yo tengo que estar preparada en un momento dado de los contextos, pues que se están, de los contextos o de las temáticas que se están abordando hoy en día a nivel mundial, y que tanto nos está afectando o que tanto nos está beneficiando para hacer un autoanálisis de nuestra práctica docente. Y bueno, estas son 6 de las competencias que maneja este marco europeo de manera muy general, en identificarlas como parte de nuestro quehacer diario, de nuestro quehacer docente. Son 6. Ahí está, es un trabajo de una investigación que se hizo. Está la liga, quien guste, hay más información sobre ello. Les hice como un abstract de qué se trata más o menos y del trabajo de lo que implica. Y bueno, no sé si hasta aquí, en todo lo que hemos venido explicando, venimos conversando, dialogando en esta charla, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta para cerrar ya en conclusión, para darles mi punto de vista. No, maestra. No, maestra. Bueno, pues ya hablando de toda esta información sobre las competencias docentes, pues en conclusión, ¿a qué llego? Que hoy en día los docentes requieren más que el dominio de los contenidos, sino que implica el compromiso con la sociedad, desarrollando todo su potencial humano que tenga, como el profesional, para desempeñarse con una responsabilidad social ante las demandas actuales. Eso en conclusión sobre esto, el hablar de estas competencias docentes del siglo XXI y de los siglos que vengan de manera posterior. A lo mejor ya ni voy a estar, pero van a llegar ustedes y ustedes van a ir reeducando esta enseñanza de este mundo que ha venido pues a movernos a todos nosotros. Pues yo creo que sean las mejores personas, seamos competentes en lo que hacemos, independientemente el atributo, la característica, el aspecto, el indicador, como se le quieran denominar, pero hay que hacer un buen papel, un buen trabajo, porque la sociedad está más apegada y que pues el trabajo del profesor es tan importante y tan loable, y que tiene que ser siempre revalorizado y reconocido el trabajo del maestro. Así que pues con esto concluyo el día de hoy en esta sesión. Nos veríamos el próximo miércoles, el próximo jueves, nos veríamos para la última sesión de este tema o de esta charla sobre las competencias docentes. Mil gracias por la invitación y que tengan todos excelente noche. Muchas gracias, doctora Raquel.
Creo que es bastante interesante este tema, ¿no? Yo creo que lo podemos aplicar a cualquiera de las disciplinas en las que nos toca estarnos desempeñando como docentes. Y pues no sé si nadie tiene ninguna otra duda o demás, pues bueno, no me queda más que darle nuevamente las gracias a todos. Y pues desearles una excelente casi fin de semana. Gracias, maestra. Que pase buenas Gracias, noches. Muchas gracias. Igual que pase Buen fin fin de de semana. semana. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.